Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 17 de septiembre de 2025. Hay una pugna claramente establecida entre el principal partido del gobierno, es decir, el PSOE, y el Partido Popular, para ver cómo, se decanta el debate sobresaliente en el panorama político español. Lo que quiere el gobierno, ya lo saben, es que hablemos de Israel, porque mientras más tiempo hablemos de Israel, menos tiempo tendremos para hablar de otras cosas, y lo que quiere el Partido Popular es disipar esa cortina de humo, porque entiende que es una cortina de humo que utiliza Sánchez para poder hablar de otras cosas que pudieran desgastar más al gobierno. Así es como yo lo veo, a grandes trazos. Y yo creo que esto ha quedado bastante claro en la sesión de control de hoy. Si uno analiza el, siempre encuentro más esperado, que es el de Sánchez contra Feijóo, uno ve que efectivamente Feijóo tenía mucho interés en disipar esa cortina de humo, y Sánchez lo que tenía mucho interés es seguir hablando de Israel y además de utilizar el debate de Israel para poner en apuros al señor Feijóo. Esta es la conclusión a la que yo he llegado. En un minuto pueden ustedes llegar a otra distinta. Escuchen. Para usted, todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 siga en la cárcel, Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. ¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten, señorías. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. Bueno, pues en esto me baso para llegar a la conclusión que les contaba hace un par de minutos. Yo creo que esto es lo que, desde mi modesto punto de vista, resume cuál es la situación política que está planteada en este momento en nuestro país. Sánchez quiere hablar del genocidio, utiliza 3 veces la palabra genocidio en estos 40 segundos que acabamos de escucharle, porque sabe que es una palabra que no pronuncia Feijóo. Lo quiere utilizar como arma arrojadiza contra el Partido Popular. Y el Partido Popular quiere, naturalmente, que esto salga o, pase cuanto antes para que podamos hablar de otras cosas que, insisto, al gobierno le pueden venir peor. Bueno, ¿ha servido de algo más? Pues tal vez de algo más. Ayer le decía Sánchez al señor Feijóo que no había condenado el Partido Popular y el señor Feijóo lo que está sucediendo en Gaza. Yo ya les decía, a mí me parece que eso no se compadece con la verdad, porque yo he oído varias veces al señor Feijóo hablar en términos muy duros de lo que está ocurriendo en Gaza y desde luego criticar la acción de Netanyahu. Es verdad que no ha utilizado la palabra genocidio, pero desde luego a la hora de condenar lo que está ocurriendo yo sí que le he oído enérgicas manifestaciones. Y este pequeño debate que acabamos de escuchar, si ha servido para algo práctico, es para que Feijóo deje claro que él no tiene ningún inconveniente sin utilizar la palabra genocidio en condenar lo que está pasando en Gaza. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Jamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces jamás, y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Bueno, pues esto es lo que se ha oído hoy en la sesión de control del Congreso de los Diputados. La ventaja que tiene la sesión de control es que los protagonistas de la vida política se dicen a la cara lo que se han dicho, de espaldas durante los días anteriores.
porque si analizáramos las declaraciones de Sánchez no estando delante de Feijóo, encontraríamos algunas muy parecidas durante el día de ayer, antes de ayer, la semana pasada, etcétera, y lo mismo cabe decir del señor Feijóo. Lo que le ha dicho el señor Feijóo a la cara a Sánchez es lo mismo que viene diciendo cada vez que tiene un micrófono o una cámara de televisión delante. Pero bueno, la sesión de control sirve para eso, para que ese debate se produzca cara a cara. Ese es el único, digamos, aspecto novedoso desde el punto de vista formal. Bien, este debate de Israel, desde luego, enfrenta al Partido Popular y al Partido Socialista, no por el fondo de la cuestión, sino por lo que ya hemos visto, pero también enfrenta, ojo, a el Partido Socialista con los partidos de la izquierda. Es verdad que están de acuerdo en lo fundamental, pero la izquierda, no crean ustedes que está por la labor de aplaudir la acción del gobierno. Aplaude los discursos del gobierno, pero sigue diciendo que se queda en eso, se queda en discursos. Ayer ya lo dijeron, pero hoy se lo han podido decir también a la cara a los miembros del gobierno. Y en este sentido ha habido hoy un debate, que a mí me interesa especialmente, que es el que han protagonizado por una parte Ione Belarra y por otra parte María Jesús Montero. Díganos, ¿dónde está ese embargo de armas fantasma? Anuncian un embargo de armas y después no aparece por ningún lado. ¿Lo van a aprobar? ¿Va a incluir ese embargo de armas que se impida que se utilicen nuestros puertos para transportar armas, que se usen las bases de Rota y de Morón para que lleguen las armas norteamericanas a Israel? Lamentablemente tengo que decirle que pienso que no. Porque si ustedes hubiesen querido hacer algo, lo habrían hecho hace mucho tiempo, vicepresidenta, y esto huele a electoralismo barato. Verá, señora Belarra, lo que puede llenar de extrañeza a la mayoría de los grupos de esta Cámara, desde luego a los grupos de izquierda, es esta posición de Podemos respecto a las materias, a los asuntos en los que creo que hay un cierto consenso en una parte de la Cámara, desde luego no con la derecha y no con la ultraderecha, y ustedes se empeñan en distanciarse. Y no estamos entendiendo la posición de Podemos ni en este tema ni en muchos otros temas. ¿Por qué ese intento de aparentar que cosas que cuando ustedes estaban en el gobierno apoyaban, desde el momento que ustedes salen del gobierno transmutan y no apoyan? Bueno, en todo caso lo que ha dicho Belarra no es una posición exclusiva de Podemos. Hay otros grupos de la llamada coalición progresista que sostiene a Pedro Sánchez en la presidencia de la Moncloa que ha hecho el mismo discurso. Esquerra Republicana de Cataluña, sin ir más lejos. Gabriel Rufián, sin ir más lejos. Yo creo que es puro PSOE. O sea, el PSOE anuncia obligado por las circunstancias, siempre tarde, y si puede no hace. Nos tocará, como siempre, obligarle a hacer y obligarle a que de una vez por todas no faciliten vía puertos, aeropuertos, el comercio armamentístico con Israel. Ha tenido que ser Sumar quien saque, digamos, a relucir su supuesta influencia con el gobierno para comprometerse, así lo ha hecho Ernesto Urtasun, a que el próximo martes el Consejo de Ministros finalmente aprobará el decreto del embargo de armas a Israel. Ha comprometido el señor Urtasun su palabra, o así lo he entendido yo. Tenemos un compromiso con el Partido Socialista de que esto se va a aprobar. Desde Sumar, ya saben que llevamos insistiendo desde hace mucho tiempo, desde que metimos en el acuerdo de gobierno el reconocimiento del Estado palestino, que España tiene que hacerlo todo para defender los derechos del pueblo palestino y parar el genocidio. Y hoy también quiero decir que esto va a ir el martes, el Real Decreto Ley va a ir el próximo martes y Sumar está aquí, está en el gobierno para garantizar que esto va a ir el próximo martes. Lo garantiza, Sumar. Eso dice por lo menos el señor Urtasun. Veremos lo que pasa el martes. Mientras tanto, la presión a Netanyahu no solo es, digamos, una de las constantes del debate político en nuestro país, también en el debate europeo, porque hoy la Comisión Europea ha aprobado suspender de manera parcial el acuerdo comercial que tiene suscrito la Unión Europea con Israel. Es verdad que hay una letra pequeña, ese es el acuerdo, la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel. El problema es que ahora esa decisión tiene que ser ratificada por mayoría cualificada en el Consejo, es decir, donde están representados los jefes de Estado, de gobierno de los países miembros. Pero bueno, de momento Bruselas mueve ficha, von der Leyen mueve ficha, suspende parte del acuerdo comercial con Israel. ¿Y eso qué supone, Verónica Jorro? Pues esencialmente suponen la reintroducción de aranceles y la suspensión de fondos. Esto significa, según los cálculos de la Comisión Europea, que el impacto económico efectivo de la suspensión parcial afectará al 37% de las exportaciones israelíes a la Unión Europea, lo que se traduce en unos 5.800 millones de euros. Kaja Kallas es la representante de la política exterior para la Unión Europea. Estas medidas que proponemos no tienen como objetivo castigar a Israel ni al pueblo de Israel, sino más bien ejercer
ejercer presión sobre el gobierno israelí para que cambie de rumbo y ponga fin al sufrimiento humano. Por otro lado, Kallas ha planteado también sanciones a 2 ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu, al de Finanzas y al de Seguridad Nacional. Estas medidas tendrán que recibir ahora el visto bueno de los países. Será necesaria una mayoría cualificada que no se antoja sencilla alcanzar, dadas las seguras reticencias de Alemania, de Austria o incluso de Italia. Bueno, si volvemos a la sesión de control, se ha hablado de Israel, naturalmente también se ha hablado de otras cosas. Ha servido para medir la temperatura a la pésima relación que hay entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición. Se han producido varios encontronazos dialécticos, como siempre que hay sesión de control. Tenemos que elegir alguno, pero no los podemos dar todos, porque no tendríamos tiempo para darlos todos. Yo he elegido el que me ha parecido más elevado de tono, es decir, el que se ha escenificado con más decibelios. Es verdad que formalmente verán ustedes que los tonos son más sosegados. Ahora, esto es guante de seda, pero puño de hierro. Protagonistas: Cayetana Álvarez de Toledo, como casi siempre, y Bolaños, el triministro, que es ministro de 3 carteras distintas, por otro lado. Primero, la que pregunta, Cayetana Álvarez de Toledo. Mire, entre usted y yo hay una diferencia esencial. Yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Referencias a mi apellido, a mi origen argentino, a mi familia, de la que no sabe nada. Usted odia por identidad, como un totalitario. No debate, demoniza, ultra, facha, facha. Nunca antes un presidente democrático había incitado a la violencia contra su propio pueblo y sus policías. Nos exige que llamemos genocida a Israel y él nos llama dictador a Maduro. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social. A ustedes ya solo les queda la violencia y van a atizarla. Lo del domingo fue un ensayo, un aperitivo. Bueno, como les digo, el tono es sosegado, formalmente sosegado. Uno analiza el contenido de la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo y se da cuenta de que había dinamita detrás de sus oraciones subordinadas. Y la respuesta de Bolaños ha sido un poquito más subida de tono, porque le cuesta más mantener la compostura formal, y además utilizando el viejo argumento, porque yo creo que ya se ha instalado ese argumento y no tiene muchos más, que es decirle: señor Álvarez de Toledo, usted es un exponente claro, manifiesto, prístino de la extrema derecha. Esa ultraderecha insulta como usted cuando hablan de la fruta. Esa ultraderecha difama como usted cuando intentan manchar a personas honestas. Esa ultraderecha mira por encima del hombro a los demás como usted cuando falta el respeto a los ciudadanos. Esa ultraderecha miente y ataca a los jueces cuando no les interesan sus intervenciones, como usted cuando atacó al instructor del 11M con sus patrañas, con sus mentiras y sus falsedades. Esa ultraderecha, en definitiva, es lo que representa usted. Usted es la referencia más principal de lo peor del Partido Popular del pasado, de lo peor del Partido Popular del presente y, si el señor Feijóo no lo remedia, de lo peor del Partido Popular del futuro. Bien, como ven, así como una gran base argumental novedosa no hay en el discurso del señor Bolaños. Pero les decía que la sesión de control sirve para medir la temperatura de las relaciones bilaterales de las fuerzas políticas. Ya sabemos que es muy mala la relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero desde el punto de vista de la estabilidad de gobierno, eso no añade nada nuevo a la ecuación. Lo que podría añadir algo nuevo es que se siguieran deteriorando las relaciones entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista. Por eso me ha interesado mucho el debate que han mantenido Nogueras y Sánchez. Nogueras es la portavoz de Junts y ha sido muy dura inicialmente con el señor Sánchez. Mientras ustedes bloquean o dilatan el cumplimiento de los acuerdos y las propuestas, los problemas se van agrandando y agravando, y esto dificulta y empeora el día a día de los catalanes. Señor Sánchez, quizá usted no está al corriente porque lo vemos más preocupado por otras cosas y no por lo que sucede en nuestras calles, pero hay una degradación en marcha, un camino hacia el empobrecimiento de miles de familias que a diario les cuesta más llegar a final de mes. Y ante esta realidad, ¿cómo justifican ustedes el bloqueo a las propuestas que Junts ha puesto sobre la mesa precisamente para solucionar estos problemas? Saben ustedes que romper ese bloqueo es la condición sine qua non que pone Junts para poder hablar, por ejemplo, de los presupuestos generales del Estado. Claro, la respuesta de Sánchez me interesaba. Y la verdad es que la respuesta de Sánchez, primero, no ha aportado nada nuevo, nada que no sepamos, pero a mí me parece que donde está, digamos, el interés informativo es en el tono, que no puede ser más suave.
Porque si esto que le ha dicho Nogueras lo dice cualquier otro grupo parlamentario de la derecha, pues no te quiero ni contar cómo se encampana el señor Sánchez y empieza a responder dando a diestro y siniestro. Pero como era Nogueras, como tiene que mantener la relación con Junts, pues no tiene más remedio que ponerse el traje de cordero y de hablar como si fuera, yo qué sé, da igual, como si fuera Sánchez. Nosotros estamos cumpliendo con los acuerdos de Bruselas y estamos cumpliendo también con la hoja de ruta marcada con su grupo parlamentario. En el ámbito del impulso de las lenguas cooficiales, no solamente en el Estado, sino también en Europa. Nos queda trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo, señoría. Contamos con el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una u otra manera involucradas en los hechos del año 2017. Así que tono suave, hemos hecho todo lo que nos hemos comprometido, es verdad que faltan cosas, lo estamos intentando, estamos haciendo todo lo que podemos, hemos conseguido el aval del TC, bueno, lo que ustedes han escuchado, pero un tono absolutamente, en fin, relajado, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de lo que es el apasionamiento verbal. Y a mí me ha sorprendido mucho, me ha llamado la atención que en ese debate entre Nogueras y Sánchez no saliera a relucir la última gran controversia que protagonizan el Gobierno y Junts per Catalunya. Saben ustedes que ayer Junts per Catalunya vendió a bombo y platillo, esta es una noticia ayer por la tarde, que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que en las grandes empresas de toda España pudieran ser atendidos los clientes que así lo demandaran en catalán. Luego ha llegado el ministro Bustinduy, que es de Sumar, diciendo que no era en toda España. Y digo, ostras, pues esta especie de desavenencia, este desencuentro, tendrá reflejo en el Congreso de los Diputados. Y sin embargo, de eso no se ha dicho ni media palabra. Dentro no, fuera sí, Luis Colom. Ni el independentismo ni el gobierno se ponen de acuerdo en dónde se aplicará esta nueva norma de atender en una de las lenguas cooficiales del Estado. Desde Junts per Catalunya, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sostiene que todas las empresas en España deberán de atender en alguna de estas lenguas, como el catalán. Se va a aplicar a toda España, es decir, si un cliente contrata la luz en Murcia, ¿tiene derecho a que le respondan en catalán si así lo desea? Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tota Espanya. En toda España, afirma Nogueras. ¿Y desde el Gobierno? Bueno, pues el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha dicho que solo será en aquellos territorios con estas lenguas cooficiales. Bueno, es una ley que está en negociación todavía con todos los grupos parlamentarios, en la comisión aquí en el Congreso de los Diputados, y la voluntad del Gobierno y del ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Mientras se resuelve este lío, los empresarios españoles rechazan de facto esta propuesta de Junts. Desde la Confederación Empresarial de Madrid, COE, a través de un comunicado, han manifestado que es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales y sostienen que esta medida solo obedece a un acuerdo político ajeno al interés general que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder. Bueno, y una referencia más, antes de ir a los titulares de otras noticias destacadas del día. Como ven ustedes, ni referencia a la corrupción. Estamos todavía a la espera de que haya algunas novedades que puedan, en fin, favorecer que los problemas que está viviendo el Gobierno puedan hacerse más efervescentes. Se habían anunciado muchos informes, muchas declaraciones que de momento no llegan. Lo que sí que parece que está a punto de llegar, ojo, lo cuenta hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, es una nueva declaración de Aldama comprometiendo a Zapatero e implicándole directamente en la financiación irregular del PSOE. Buenas tardes. Fuentes del entorno del empresario Víctor de Aldama, consultadas por Libertad Digital, afirman que el empresario está dispuesto a facilitar la información que dispone sobre la implicación directa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Aldama está esperando a que el magistrado del Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, le cite, o bien la Fiscalía Anticorrupción solicite su comparecencia en sede judicial. Fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que la investigación de la trama Koldo atraviesa una etapa crucial. La instrucción es muy compleja y ha llegado la hora de la verdad. Es necesario que Aldama aporte en sede judicial todas las bombas que asegura guardar contra el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE y contra José Luis Rodríguez Zapatero en forma de mensajes, correos electrónicos, cuentas bancarias, fotografías, vídeos u otros documentos. Después de que el pasado mes de diciembre Aldama presentara en el Supremo las páginas manuscritas por Koldo García que propiciaron
la investigación sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, el empresario no ha vuelto a aportar ningún documento más. Sus declaraciones en los medios no son suficientes para juzgar a muchos de los dirigentes políticos que ha señalado públicamente. Miércoles 17 de septiembre de 2025 vamos, amigos, ahora a completar, como cada día, el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pedro Sánchez ha dado a conocer que quiere impulsar una ley para reducir la jornada lectiva de los maestros y que las horas de clase se reduzcan en todo el país, así lo ha anunciado. Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde en lugar de ser una recomendación sea una obligatoriedad. Que las horas lectivas en aula, insisto, en aula, de los maestros y las maestras para la educación primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en educación secundaria y también en bachillerato sea de 18 horas. En cuanto a las ratios, el máximo de alumnos por docente está limitado por ley a 25 en infantil y en primaria, a 30 en secundaria y a 35 en bachillerato. Sánchez, además, ha aprovechado para anunciar ayudas en educación infantil para familias de bajos recursos. El Ministerio de Educación y Formación Profesional va a poner en marcha, a partir del próximo curso, ¿no?, un programa de ayudas de en torno a unos 175 millones de euros para que las familias que están por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus niños con una educación primaria totalmente, absolutamente gratuita. Por tanto, este es el primero de los anuncios que quisiera compartir, primero con la comunidad educativa en primera persona, los medios de comunicación y sobre todo las familias que evidentemente se van a ver beneficiadas por este tipo de políticas. Y ojo, porque la Sala de lo Penal ha rechazado la querella por delito de odio, injurias y amenazas que interpuso el PSOE contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por haber manifestado en un periódico argentino que habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgar de los pies al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Noelia Bautista. Estas fueron las polémicas declaraciones de Santiago Abascal que el diario Clarín publicó el 10 de diciembre de 2023. Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. Declaraciones que no pasaron desapercibidas para el propio presidente del Gobierno y sus ministros, que no tardaron en atizar a Abascal y de paso al Partido Popular. Graves. El auténtico peligro que estamos afrontando las democracias es esta internacional ultraderechista que está poniendo y señalando a aquellos que no piensan como ellos. Estoy bastante preocupada. Yo creo que ese no es el camino. También dice muy poco del Partido Popular, que está coaligado en tantos gobiernos y que le tiene como socio preferente. Tolerando esta escalada de incitación a la violencia y al odio, que a mí me parece muy peligrosa. ¿Piensan ustedes que esta persona estaba destinada a ser, si hubiera reunido el Partido Popular la mayoría suficiente, el vicepresidente del Gobierno de España? Pues bien, al margen de la pugna política, el Tribunal Supremo ha negado que con sus declaraciones Santiago Abascal fomentase la violencia contra el presidente y, por tanto, ha inadmitido la querella por delito de odio, injurias y amenazas que había presentado contra el líder de Vox, el Partido Socialista. En su auto, estima el alto tribunal que no todo lo que pueda considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos es penalmente relevante y defiende que, con sus palabras, Abascal no está promoviendo, fomentando o incitando a la violencia como reclamaba en la querella el Partido Socialista, ni constituye tampoco un delito contra el honor del presidente del Gobierno. Niega también el Supremo que resulte posible trazar un pronóstico de que la conducta expresiva del querellado haya generado riesgo o haya afectado a la convivencia pacífica y tampoco al presidente o a los militantes del Partido Socialista. Además, sostienen los magistrados de la Sala de lo Penal que no es compatible con el pluralismo político imponer límites penales a los representantes públicos electos que, aun en términos descarnados, puedan criticar y poner en cuestión la gestión del Gobierno. Por otra parte, el Partido Popular y Junts per Catalunya se han unido en el Senado para impulsar por tercera vez la moción de censura contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debido a lo que califican como el caos ferroviario que afecta a España. En esta iniciativa, los populares también han criticado su comportamiento habitual, marcado por el machismo y la chulería, según dicen. Más cosas. Desde el mes de julio, Bruselas tiene en su punto de mira el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior español con la empresa china de telecomunicaciones
telecomunicaciones Huawei, valorado en 12,3 millones de euros. Este contrato busca que Huawei continúe ofreciendo el servicio de almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema Sitel. Sin embargo, esta situación ha generado inquietud entre ciertos sectores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que cuestionan la estrategia del Ejecutivo en materia de seguridad. Por un lado, el Gobierno muestra máxima cautela con programas de origen extranjero, pero por otro lado, no vacía en entregar este tipo de información. Leticia Vaquero. Ha sido la vicepresidenta de la Comisión responsable de Telecomunicaciones, la finlandesa Henna Virkkunen, la que en una respuesta escrita advierte del riesgo existente, y así lo redacta al decir que crea potencialmente una dependencia con un proveedor considerado como de alto riesgo y en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera. Asimismo, recuerda que ya en junio de 2023 el Gobierno comunitario consideró tanto a Huawei como a ZTE proveedores de riesgo e instó a los gobiernos a que sus redes de comunicaciones no estuvieran tan expuestas a estas empresas y también a restringir su financiación. No obstante, Virkkunen no anuncia medidas, solo ha tratado de responder a la pregunta formulada por el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, para que aclarara si la adjudicación está alineada con las recomendaciones de seguridad de redes 5G de la Unión Europea. Y es que en 2017 Pekín aprobó la Ley de Inteligencia Nacional que obliga a cualquier empresa tecnológica china a colaborar con el espionaje estatal tanto dentro como fuera de sus fronteras. De ahí el temor de los servicios de seguridad. España es el único país del espectro de la OTAN que sigue firmando con esta compañía. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su exdirector de Seguridad Nacional, Segundo Martínez, actual director de seguridad de Huawei, lograron que estos sistemas de tecnología china se implantasen en el esquema Sitel. Por último, la película Sirat de Oliver Laxe ha sido la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebrarán su 98 edición en 2026.